Cordial saludo, soy Gerson Canazocando, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la UNAD. Pertenezco a la escuela SBTI, el CECAD Pasto. Este es mi documento de identificación. Voy a sustentar la fase número 1. Pero quisiera empezar manifestando que no estoy involucrado con trabajo en las TIC, debido a problemas de salud no he estado elaborando. Entonces, para iniciar, quiero remontarme a la evolución histórica de las bases de datos, y para eso empiezo en el año de 1980. Para la época, Charles William Bachman aparece con una base de datos jerárquica, es decir, que lleva un cierto orden y unos ciertos límites. Además, el manejo de estos tipos de base de datos era bastante complejo, solo prácticamente los manejaban las personas que las creaban, aparte de que no eran muchas las cantidades de datos que se podían guardar. Los primeros sistemas de gestión de bases de datos como IMS y el modelo Codazzi también aparecen para esa época. Entre esos años de 1961 a 1969 podemos hablar también de los discos magnéticos. Esto le da un gran avance porque los datos ya no se trabajan de manera solamente lineal, sino que también se pueden hacer de forma directa, y esto ahorra mucho tiempo para las personas que manipulaban estas bases de datos. Igualmente también permite almacenar mucha más información. Esto genera muchos más avances al desarrollo de bases de datos. Para la misma época se puede hablar de las bases de datos de red y de jerárquica, ¿sí? Entonces ya con eso gracias a que existían los discos, ya los programadores podían guardar estructuras de datos como listas, que ya era un poco más avanzado. Ya si nos trasladamos al año de 1970, Edgar Francoeur crea un modelo relacional basado ya en tablas de un tamaño fijo. Entonces para eso podemos decir que la información ya eran, podríamos decirlo, como predefinidos, ¿sí? Y al almacenarlos ahí podían se puede establecer mucho mejor la información, porque se trabajan en unas columnas y en unas filas, y esto servía también teniendo en cuenta que ya existían los discos magnéticos. Entonces permitían almacenar mucha más información y tener mucho más acceso. Si nos pasamos ya los años de 1971 hasta 1979, entonces estamos hablando de unos prototipos, por ejemplo Igres, que era uno de los más robustos y más buenos porque ya no manejaba una, sino varias bases de datos, y podía gestionarlo, entonces era mucho más eficiente. Y aparece también un modelo entidad-relación de Peter Chen, que evoluciona el sistema prácticamente de gestión de bases de datos, porque este modelo ya mostraba cómo interactuaban las entidades, es decir, objetos, personas, y el programa podía visualizar el movimiento de estos datos. Entonces permitía mucho más el acceso a esa información. Igualmente era mucho más grande. También se habla ya del futuro, en el tiempo de Oracle, diseñan un sistema especial de código ya con clave Oracle, pero igualmente era un sistema basado en el sistema relacional. Podríamos decir que el sistema relacional ha sido la base para los demás sistemas que existen. Para 1980 ya se habla del sistema SQL o sistema de lenguaje de consulta estructurado, y este lenguaje ya se usa para describir conjuntos de datos, ¿sí? Que pueden ayudarnos a responder preguntas, de hecho. Entonces es un lenguaje de acceso, pero igualmente también viene basado en los anteriores, que eran las bases de datos relacionales. Este mismo lenguaje fue publicado por ANSI en el 1986, y ahí marca como el estándar de los lenguajes de consulta, lo que decía, es decir, ese lenguaje se unifica o lo utilizan todos los demás gestores de bases de datos. Nos vamos al año de 1990 hacia 1992, donde aparece ya Microsoft con lo que es Access y Excel. En mi caso, mis primeros conocimientos de bases de datos o trabajos eran con Access. Es organizada por tablas y tocaba crear la relación entre las tablas y todo eso, lo mismo que Excel. Ahí se da el inicio, ¿no? Digamos, a las bases de datos orientadas a objetos. El año de 1993 se hace público el lanzamiento de la World Wide Web, o podríamos decir la WWW, que claro que esta se había desarrollado en el año de 1989 por Tim Berners, ¿no? Es una red de alcance mundial que consiste en un complejo sistema de hipertextos hipermedios interconectados entre sí, es decir, y se puede acceder a ellas siempre y cuando se tenga el acceso a una red de internet. Aparece también la MySQL, ya combinan ya el estándar SQL con la accesibilidad a través del internet, y es decir, ya todo se vuelve mucho más eficiente.
Pues ya nos trasladamos al año 2000 y aparece el Big Data y también el Cloud Computing. Entonces pues ya con esa explosión del Big Data ya las empresas o las bases de datos tienen que empezar a adaptarse, ¿no?, a eso, y las empresas también empiezan a cambiarse a lo que es el almacenamiento en la nube. Con esto pues pueden ahorrar mucho más tiempo en su manejo y al mismo tiempo pues economizan dinero. Ya el almacenamiento en la nube les permite grandes volúmenes de información y manejarla de manera más adecuada y tener acceso información desde cualquier lugar donde se encuentren, siempre y cuando pues se tenga una conexión a internet. Eso lleva pues al desarrollo de nuevas tecnologías, ¿no?, como es la de Hadoop o Spark, que permiten almacenar y gestionar esa información en la nube. El sistema NoSQL también, pues los datos que se almacenan no requieren una estructura fija y entonces ya se pueden trabajar como tablas, ¿no? Se usa un lenguaje de consulta. Pues ya eso es lo que en la actualidad pues se viene mirando, que es el manejo de la información en la nube. Para el 2010 ya pues los sistemas XML, pues las bases de datos que forman un subconjunto de entre bases de datos NoSQL, y todas ellas usan el mismo formato de almacenamiento XML. Este es un lenguaje abierto, entendible para la máquina y para el humano. Ya se empieza a interactuar con las máquinas, con los computadores, de acuerdo a un lenguaje programado bajo este sistema. Ya pues 2020 pues ya miramos MySQL, el PostgreSQL y MySQL Server. Son bases de datos en la nube que algunas pues son gratuitas y de código abierto, que permite que los desarrolladores continúen generando más actualizaciones, y esto pues permite que las empresas tengan más acceso a estas bases de datos en la nube. Ya la información pues es mucho más eficiente y estas también nos permiten ya automatizar todo. Ya se viene por lo de la inteligencia artificial y ahora estamos viendo pues que esas bases de datos ya están más integradas, ya son más sólidas y son de mucho mejor manejo. Tendencias y perspectivas de las bases de datos. Lo que decía, pues el almacenamiento en la nube, que permite almacenar datos y archivos en internet con un proveedor que gestione esa información en la nube. La inteligencia artificial y el machine learning para gestionar y analizar grandes volúmenes de datos, y las bases de datos ya no son solo repositorios pasivos, pueden adaptarse, bueno, también sistemas que pueden pedir un cierto tipo de información y uno no necesita a veces ni conocerla, sino que con digitarla y uno puede buscar la información que requiere. Una perspectiva hacia el futuro, pues podemos esperar mayor integración, ¿no?, de las IoT, de Internet de las Cosas, con la seguridad, la privacidad, la interoperabilidad. Herramientas pues que se utilizan en la actualidad, como decía, la MySQL, el PostgreSQL, hay otras como Mongo, Apache, Cassandra, que son bases de datos, ya las aplicaciones están empezando a usarlas, digamos, como por partes de bases de datos ya más pequeñas, que les permiten manejar información, pero de manera más rápida. Se la dividen en partes más pequeñas la información para poderla manejar en la nube y está segura. Estas tecnologías pues permiten acceder a esa información y pues tenerla ya a la mano y poder tomar decisiones con la información que se tiene. Conceptos de bases de datos, pues aquí tengo algunos, que es la recopilación y la organización de la información o datos estructurados, que normalmente se almacenan de forma electrónica en un sistema informático llamado pues base de datos, ¿no? O es la recopilación de datos de forma sistemática y almacenado electrónicamente. Puede contener cualquier tipo de datos y pueden usarse software denominados sistemas de administración de bases de datos o los DBMS. Bueno, miremos ahora un ejemplo de utilización de bases de datos. Coloqué aquí Salud al Día EPS, y lo que quiero decir con esto es pues que las entidades de salud manejan unas bases de datos muy grandes, y ellos lo que hacen es que cuando uno se afilia le piden una información personal como nombres, apellidos, teléfono, dirección, correo electrónico. Entonces esa información ellos la van guardando. Cuando usted va a una consulta, el médico también toma otros datos, ¿cierto? Como la presión, bueno, el tipo de sangre. Cuando lo examina, pues ya coloca unos datos de lo que le encontró a uno, lo que tiene, lo que debe hacerse. Lo van almacenando, que se llama la historia clínica. Cuando usted lo ingresan por primera vez, como le piden su número de documento, ese va a ser la identificación en la base de datos. Entonces cuando uno requiere una información, le piden ese número de documento y con eso ya se puede ingresar a la base de datos y tener toda la información que se ha venido recolectando. Ese es como el manejo que le da una base de datos. En conclusión, pues las bases de datos son como el corazón de la mayoría de las aplicaciones y sistemas modernos. También podemos decir que las bases de datos permiten organizar grandes volúmenes de información de manera eficiente para ser manipulada de forma efectiva. Las bases de datos deben estar diseñadas con medidas robustas de seguridad para salvaguardar la privacidad de los usuarios. También puedo decir que las bases de datos están en constante evolución, entonces son muy importantes las bases de datos. Con esto doy por terminada mi explicación. Agradezco por su atención.